Hola hermanos, vamos a compartir el texto que tenemos hoy para el devocional y es un salmo y es un salmo completo. ¿Sí? Ustedes ya lo leyeron, el Salmo 57, y ya se dieron cuenta que por más que sea completo no es tan largo, son 11 versículos. Y el salmo es de David, que va a contar una historia. Bueno, no una historia propiamente tal en el salmo, pero está dentro de algo que él está viviendo. Y aparece al principio que está siendo perseguido por Saúl para matarlo. ¿Sí? Ese es el contexto. Y los primeros tres versículos van a hablar de el siervo buscando al Señor en oración, pero declarando cosas acerca de Dios. Los versículos 4 al 6 va a hablar acerca de la relación entre los hombres, o dicho de otra manera, el problema que está viviendo David. Y los versículos 7 al 11, nuevamente dirigiéndose el siervo al Señor. Yo no sé cómo has estado tú hoy día, cómo ha sido tu día, qué estás pasando en esta semana, cuáles son tus preocupaciones en lo que viene, por qué cosas estás orando quizás íntimamente. Algunos hemos puesto oración en oración con los hermanos, cosas que también están de alguna manera afligiendo nuestra vida. Y por lo tanto vemos que lo que le está pasando a David no es el único, a todos nos pasa algo. O sea, a nosotros no nos está persiguiendo Saúl, ¿sí? Pero podemos tener otro tipo de, no sé cómo llamar, no persecución, pero sí algo que está tocando la puerta de, del temor, de la desesperanza quizás, o no lo sé, una enfermedad grave, una situación de trabajo que no sé si lo vaya a perder por este tema de la pandemia, por el mismo tema. No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar así, qué otras cosas más pueden pasar y que cruzan nuestra mente, se anidan en nuestro corazón. Y el tema es qué hacemos con esas cosas. Repito, esto es una historia de David que también se refleja en la historia de nosotros, lo que estamos viviendo nosotros. Y el tema es entonces cómo estamos respondiendo nosotros a cosas que nos pasan, considerando, y acá hay una clave, que todo lo que nos pasa, Dios está en control. Siempre decimos esa frase, pero rápidamente, o sea, se la decimos a otros, pero cuando nos toca a nosotros, rápidamente se nos olvida que Dios también está en control de eso. Es más, es muy probable que Dios esté permitiendo esto en tu vida por un propósito. Por ejemplo, es imposible tener madurez espiritual en Cristo sin haber pasado por innumerables pruebas, y a veces pruebas difíciles. Dios trabaja de esa manera en el corazón pecaminoso que tenemos nosotros. Entonces, por mucho que pongamos en nuestro corazón el deseo de crecer, eh, Dios va a trabajar también con nosotros y a veces el trato no va a ser el que nos gustaría. Pero Dios sabe por qué y tiene, como dije, todo controlado. Él sabe por qué lo está haciendo y siempre lo va a hacer para bien. Por ejemplo, pensamos en David. ¿Qué iba a pasar con David? El Señor lo iba a poner como el rey de Israel y el mejor rey de Israel, no era cualquiera. En él habían o hay promesas, ¿sí?, que Dios va a establecer. Y él, vemos también que Dios dice en la escritura de él que era un siervo conforme al corazón de Dios. ¿Cómo llegó David a hacer eso? Por medio de esto, por medio de pruebas en que David respondió de tal forma que hoy día nos enseña lo siguiente: no importa lo que estés pasando, que puede ser realmente a veces terrible o a veces no tanto, no es el grado de aflicción que uno pueda estar viviendo, sino el qué estoy haciendo durante eso. Y la primera porción, les dije, está hablando el siervo con el Señor y termina hablando con el Señor. Y en el medio le plantea el problema. Y ahí está la respuesta. Nosotros tenemos que ir siempre al Señor. ¿Por qué? Porque de Él somos y en Él vivimos. Esa es nuestra vida y tenemos que, de alguna manera, entender eso de una vez por todas. No es que yo estoy en el Señor cuando yo me meto en reuniones de la iglesia o abro la Biblia o voy a ponerme a orar y ahí estoy con el Señor, y cuando estoy haciendo otras cosas, estudiando, trabajando, hablando con amigos, lo que sea,
no estoy con el Señor. No, nunca dejo de estarlo. Y el Señor, de alguna manera, va a poner estas aflicciones para abrirnos los ojos como se los abrió David para decir, tu vida es esta, no es otra. Y dice, en el versículo 1, David dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Lo repite, hay una aflicción grande. Porque, y yo diría que este es la clave, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Qué reconoce David? Que el poder está en el Señor, que el Señor está en control de esto, que sabe que hay propósito de Dios en esto y que tiene fecha, que esto va a terminar cuando Dios diga. ¿Por qué voy a tomar el tema en mis manos? ¿Por qué me voy a asustar más de la cuenta y dejar a Dios fuera? Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. ¿Te das cuenta cómo se refiere a Dios? Altísimo. O sea, no hay nada superior a Él, no hay nada que pueda superar a Dios, que lo sobrepase. Nada. Todo lo que nosotros vivimos es la nada comparado con lo que Dios es. Y eso lo está reconociendo y luego dice que todo lo que Dios es está en favor nuestro, más encima. Tenemos que aprender entonces a vivir en Cristo, como muchas veces dice Pablo. Versículo 3, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. O nosotros podemos poner del problema que yo estoy viviendo. Y a veces puedo ver que mi problema no tiene solución. ¿Sí? Estoy en una situación que no veo salida. Bueno, Dios la tiene. Sea en esta vida o sea con la muerte. Dios sabe lo que está haciendo perfectamente. Por lo tanto, nuestra confianza tiene que estar en lo que Dios está haciendo. Voy a saltarme al versículo 7. Mira cómo empieza. Pronto está mi corazón. O sea, si hay algo que va a moverme, lo primero es, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto en el Señor. Cantaré y trovaré salmos. Wow. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Es lo primero que voy a hacer. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Tenemos, por un lado, el amor de Dios, que hace que nosotros podamos ir a Él con toda confianza y entregarnos por completo a Él, derramarnos enteros delante de Él, y su verdad, que lo que Él dice lo cumple. Él es fiel. Nosotros no, pero Él sí. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre la tierra, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y esta última frase me quedó dando vueltas. Cuando uno dice sobre toda la tierra sea tu gloria, a veces lo dice como un decir. Y la verdad es que sobre toda la tierra se va a manifestar la gloria de Dios cuando mi corazón está derramado en Él. Así es como se manifiesta y es lo que está mostrando David en este salmo. Pensaba en un texto yo en Romanos capítulo 8, u 11, no, 8, que decía Pablo, hablando de nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a nombrar una serie de cosas, más de las que estaba viviendo David, muchas de las que estamos viviendo nosotros, aflicciones varias. ¿Y qué nos va a separar del amor de Cristo? ¿Cuándo Cristo nos va a dejar de amar? Nunca, jamás, ni se te ocurra pensarlo, porque no es así. Él está siempre contigo, ¿sí o no? Y lo dice allá en Romanos. Pero pensaba lo siguiente, ¿y qué pasa si es, en vez de Pablo que esté hablando, el Señor Jesucristo que esté diciendo que ¿quién te separará a ti de amarme? Y me dolió la pregunta. Y David enseña eso, que no sea nada, que nunca nada te separe de amar al Señor, porque en Él tú eres, en Él tú vives, Él te creó, Él te salvó, Él te hizo suyo. Y Él va a cumplir sus propósitos en ti, mostrando su gloria. Es espectacular, es divinamente espectacular. Amén. Dios te bendiga.